Saludos a todos, mi nombre es Enivel Méndez, soy scout de la Tropa 1777, soy Ranco Life, estoy trabajando en mi proyecto Águila. Hoy me encuentro con el señor Kevin Acosta. Kevin, ¿nos puedes hablar sobre tu trayectoria en la música? Pues sí, podemos hablar un poquito. Buenas tardes y gracias por la oportunidad. Hablarte de mi vida en la música. Empecé cuando tenía 7 años, por lo tanto, pues, si vamos a contar desde esa etapa inicial de aprendizaje, pues llevo más de 50 años en la música. Intereses distintos a los otros niños de la comunidad, ¿verdad? Porque pues la música te atrapa y te envuelve en diferentes facetas y pensamientos. ¿Y cómo empezó ese interés por la música? Te diría que fue algo innato. Demostraba interés por la música. Mi mamá se confundió un poco y me regaló una batería. Ese fue mi primer instrumento. Una batería, tenía apenas 7 años. Mi interés por la batería, pues, era ninguno. Lo que tal vez no pensarían, ¿verdad? Porque un niño con un objeto que pueda hacer ruido, con la excusa de hacer música, pues eso a cualquier niño le fascinaría, pero yo hice un acto de rebeldía, cogí los mismos palitos de la batería, les rompí los cueros Wow. y la tiré al patio. Mi abuelo se da cuenta que yo escuchaba música y cogía un pedazo de palo, le amarraba un cordón en los dos extremos, me lo colgaba del cuello y me hacía que estaba tocando la canción que estaba escuchando. Y mi abuelo es quien me regala mi primera guitarra, mi abuelo materno. Sí se da cuenta de lo que me interesaba. Y ya con esa guitarra pues tenía primos, músicos. La música viene ya de familia. Mi bisabuelo fue Pedro Toro, que fue miembro fundador de la centenaria banda municipal de Ponce. Ajá. Fue primera flauta allí y era compositor de danzas. Y tengo primos, ¿verdad? Que eran músicos, primos mayores. Ellos me enseñan los primeros acordes y de allí continué con la fortuna que en aquel momento pues vivía con mi abuela paterna y ella perteneció a una iglesia. Y ahí pues fue el que nos sirvió de campo de práctica, ¿verdad? ¿Qué impacto ha tenido la música en tu vida personal y en tu vida como artista? Bueno, en la vida personal, la música ejerce una gran función porque para tú poder desarrollar un instrumento musical necesitas disciplina. Necesitas disciplina, necesitas practicar, necesitas concentración. Y eso pues obviamente repercute en tu vida personal porque pues lo llevas al plano profesional o en el caso mío que empecé muy niño pues de estudiante, pues me mantuve en la corriente que llaman estudiante aventajado. Pero pues que la música crea una estructura en el niño que lo puede, ¿verdad?, llevar al plano personal. En términos profesionales, pues yo suelo decir, y tal vez muchos músicos no coincidirán conmigo, y es que la música realmente te ofrece satisfacciones. La música no es para divertirte, tú diviertes con la música, pero te da la satisfacción de pisar escenarios, de estar tocando en X sitio con X personas. Y eso pues sí es lo que te provee la música, satisfacciones. Y entonces pues en términos de músico profesional pues entiendo que eso ha sido lo que me ha ofrecido satisfacciones. ¿Cómo describirías la escena musical en San Germán cuando tú empezaste y ahora? Pues mira, San Germán me adopta, ¿verdad?, hace más de 20 años.
En términos de música, hubo un momento, ¿verdad?, de mucha gloria en la música de San Germán. Banda municipal, diferentes agrupaciones, había un desarrollo cultural grande. Te diría que en los últimos entre 5 años, tal vez un poco más, se ha perdido. Se ha perdido un poco esa escena cultural en San Germán. Por consiguiente, pues la música, ¿verdad? Podemos atribuir esa disminución al hecho de que pues ya no hay escuelas de bellas artes en San Germán, que eso pues era una cantera de talentos. Se sacaban muchos jóvenes en diferentes disciplinas, pero en música pues había banda juvenil donde los niños entraban y aprendían su instrumento. Habían clases de guitarra, habían clases de cuatro, habían clases de piano. Y obviamente pues eso va a crear un semillero de futuros artistas. Creo que ese ha sido un cambio grande en San Germán. Históricamente pues los músicos de San Germán se han distinguido muchísimo y muchas entidades musicales. Tenemos a Luz Helenia Tirado, Sí. una gloria de la música folclórica. Tenemos a Pito Sepúlveda, nace como músico en San Germán, pero termina, ¿verdad?, a nivel nacional y reconocido como, si no uno, el mejor trombonista de música popular clásica de Puerto Rico, específicamente las danzas. O sea, Pito Sepúlveda hacía unos bombardinos de danza espectaculares. Sí. ¿Tienes alguna anécdota, experiencia o recuerdo especial sobre, ¿verdad?, la música aquí en San Germán? Sobre la música en San Germán, pues sí, o sea, las presentaciones que hemos hecho públicas, pues muchas de ellas pues podríamos tener anécdotas cómicas. Por ejemplo, pues tengo un grupo que se llama Icaraya, que es un cuarteto vocal masculino donde trabajamos 4 voces armonizadas. Y hacer un trabajo en 4 voces armonizadas, pues requiere ensayo, requiere práctica, ¿verdad? Hay que perfeccionar esas voces, que esas armonías suenen, ¿verdad?, perfectas, porque si no se percibe. Y estamos aquí tocando una actividad navideña que producía Gubel Rodríguez, que él tenía un programa de radio los domingos aquí en Radio Sol. Y él producía programas para las plazas y eso de Navidad. Y nos invita a una. Y venimos, ¿verdad?, y trabajamos el material que queríamos montar porque pues era de Navidad. Nosotros no trabajamos así tanta música de Navidad, pero había que satisfacer un público, así que nos tomamos la tarea de ensayar. Pero muchas de las personas que están viendo las presentaciones no saben todo el trabajo que hay detrás de lo que estamos viendo. Ellos se creen que eso es bien sencillo. Y hay una señora gritándonos: cántate un merenguito. Y nosotros pues nuestra música, 4 voces, y cántate una bachatita. Y de nuevo nosotros haciendo la presentación y ella dale con el merengue y la bachata. Y pues tuve que decirle a la señora, observe lo que estamos haciendo y piense si esto se presta para un merengue o una bachata. Pero no se preocupe, que el grupo que viene atrás va a cantar mucho merengue y mucha bachata. Pero, ¿verdad?, el darse con el público que tú sabes o te das cuenta que no conoce el trabajo que hay detrás de un músico, te lleva, ¿verdad?, a comprender lo importante de lo que es tu trabajo como tal. Cuando empecé a estudiarlo formalmente, porque a pesar de que empecé a los 7 años, pues yo llego a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, a estudiar teatro. Comienzan mis estudios universitarios en arte dramático y en el transcurso del mismo, por ciertas frustraciones, me cambio entonces a estudiar formalmente música, que pues ya lo dominaba. Y en una ocasión pues
estoy esperando al que me iba a dar el transportación para Río Piedra. Vivía en Yauco en ese momento. Y hay un amigo al lado mío y me dice, pero tú estás estudiando música. Digo, sí. ¿Y por qué tú no estudias otra cosa que sea un poco más complicada? O sea, viendo lo que sucede, la música no se ve como un trabajo. Por eso muchas veces le faltan el respeto a los músicos en términos de la paga, en términos de las condiciones de trabajo. Y yo recuerdo, abrí el estuche de la guitarra, la saqué y se la di y le dije, pues tócame algo. Ah, no, pero yo no sé. Digo, pues que de la manera que me estás preguntando es como que si todo el mundo tocara guitarra y yo insisto a estudiarlo en una universidad, algo que todo el mundo puede hacer. Ah, tienes razón. Y pues son situaciones como músico que uno vive y te dejan saber, ¿verdad? El esfuerzo que requiere y por consiguiente respetar el trabajo de otros compañeros músicos. ¿Qué tú crees que distingue a los músicos de San Germán del resto de Puerto Rico? Yo creo que San Germán es un pueblo bien conservador en términos sociales generales, ¿ok? La gente de San Germán, pues, siendo un pueblo tan histórico, crecen con esa conciencia y eso pues se traduce en la música, en la ejecución de la misma, o sea, los músicos que salen de San Germán, de las escuelas de San Germán, pues tú los vas a ver con esta formalidad en términos digo, van a haber músicos que se van por la vertiente tropical, más comercial, merengue, salsa, ese tipo de cosas, pero te vas a encontrar con músicos que te organizan actividades específicas concernientes a la música clásica, te hacen talleres, que reflejan, ¿verdad?, el respeto por lo que es la buena base en la música. No se hacen músicos solo para tocar a nivel de chinchorro, Sí. sino pues que tú vas a ver que en San Germán pues se hacen. De hecho, San Germán todavía celebran el certamen de composición de danzas. ¿Sí? Sí, lo hace el Círculo de Recreo. Lo hace periódicamente, pero todavía se hace. Ok. ¿Qué retos has enfrentado como músico y cómo los superaste? Pues mira, lo que hablábamos más ahorita y es la percepción de la gente en cuanto a lo que es música o ser músico, ¿verdad? Para ellos, pues, como la experiencia esa que te conté, pues una persona no puede entender que la música es un trabajo como cualquier otro. Que te comprendan como músico, que vean, como te he dicho ya en varias ocasiones, todo el trabajo que hay detrás e incluso la ejecución misma, porque obviamente uno tiene que presentar un espectáculo y el que te vean a ti en una tarima sonriente no significa que tú estés completamente feliz en ese momento. Tú puedes estar con una sonrisa de oreja a oreja, pero tienes que estar preocupado en que el producto que estás presentando quede exactamente como se practicó, que la gente se satisfaga con lo que tú estás haciendo. Y entonces, pues, ver la gente que lo toma tan banal. Bueno, en una ocasión alguien me dijo, ve tú lo que te pasa es los fines de semana jangueando. Y no entienden que cuando estás fijo con un grupo, como me pasaba en ese momento, una orquesta de plena, tocas todo el fin de semana las mismas canciones. Y a pesar de que sean públicos diferentes, las reacciones son las mismas. Así que tú lo disfrutas a plenitud las primeras 3, 4 veces. Pero ya de la quinta, sexta en adelante tocan las mismas canciones, con la misma reacción de la gente. Sí. Pues ya te das cuenta que es un trabajo. Tengo que hacerlo para satisfacción. Sobre todo que tú trabajas cuando los demás están de asueto y están disfrutando. Porque tú trabajas para entretener. Así que el que la gente comprenda que realmente ser músico es un verdadero trabajo, pues creo que ha sido uno de los retos más grandes.
¿Qué proyectos, bandas o agrupaciones han marcado tu trayectoria? Pues mira, en todo ese tiempo como músico pues, he participado de muchos proyectos, pero hacerme cargo de la orquesta Happy Hills en el 2015, pues fue un proyecto bien importante. Un proyecto bien importante porque estamos hablando de la orquesta más antigua de Hispanoamérica, o sea, no solo de Puerto Rico. La orquesta más antigua de Hispanoamérica con 95 años continuos sin haberse desintegrado en ningún momento. Y es una responsabilidad grandísima, ¿verdad? Poder seguir sosteniendo esa orquesta para que llegue por lo menos a los 100 años. Mantenerla como lo hicieron mis antecesores, ¿verdad? Desde Lamboy cuando la fundan en el 29, los Nazarios, los Quiñones, que fueron dos familias que fueron importantísimas, ¿verdad? Zurdo Galindo, el Curro, y hasta que yo las quiero, que la tenía el profesor Efraín Gregori, pues lograr un trabajo como ellos, de sostener la orquesta con la misma visión y que ante el público se mantenga con el mismo nombre, con el mismo respeto hacia la orquesta, pues es uno de los retos grandes que he tenido como músico. O sea, tú eres ahora mismo dueño de las Happy Hills. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Tú estás comprando una propiedad intelectual. Eso me pasó al adquirirla. Muchos no comprendían, sobre todo porque entendían que la orquesta Happy Hill era como el Portacelli. O sea, esto es de San Germán, punto. Hubo gente que se me rió en la cara y me dicen, en son de chiste, ¿cuánto te costó? 3 pesos. Y pues me reí, no me costó 3 pesos, pero no te voy a decir cuánto me costó. Tú estás comprando una idea, y en este caso particular, una idea que surgió en el 1929. Y esa idea se ha sostenido, y eso se llama propiedad intelectual. Todo lo que ha producido esa propiedad intelectual, que es Happy Hills, pues le pertenece a la persona que la esté manejando en ese momento. O sea, cuando en el 2015 yo compro las Happy Hills, yo compro los derechos de todo lo que significa Happy Hills. Wow. Sin embargo, teniendo en cuenta que la Happy Hills es considerada patrimonio de San Germán, no he tomado unas acciones que como dueño de la orquesta pudiera tomar, pero sé que no se van a ver bien ni las van a sentir bien. Por ejemplo, tú entras a YouTube y escribes Happy Hills o Orquesta Happy Hills y vas a ver un montón de videos de la orquesta, vas a ver personas que por motus propios hacen publicaciones a nombre de la orquesta de canciones, ya sean grabadas, ya sean grabadas en vivo, grabadas en estudio. Y yo como dueño de las Happy Hills pudiera hacer un reclamo a esas páginas, a esas plataformas, y que le eliminen todo eso a esas personas, y de ahí en adelante todas esas publicaciones salgan solamente en una página oficial que yo ponga de la orquesta. Pero no lo hago porque todas esas personas que lo hacen es porque se sienten parte de la orquesta, sienten que la orquesta es parte de su vida misma, ¿ves? Y entonces allí es donde uno traza la línea hasta dónde puedo llegar como dueño, que pudiera hacerlo perfectamente, y hasta dónde yo comprendo cuál es mi real trabajo con la orquesta. De hecho, yo sé que dueño de la orquesta va a ser temporero, va a llegar un momento en que voy a tener que pasar el batón adelante, asegurándome de que la orquesta siga. ¿Ves? Como han hecho los anteriores. ¿Cuál ha sido tu presentación o logro más significativo? Mira, si hablamos de presentaciones musicales, te hablé ya del grupo Icaraya. Es un concepto extraño para Puerto Rico y para la música
popular puertorriqueña. La gente aquí pues no está acostumbrada a ese concepto así de 4 voces masculinas armonizadas, un trabajo fino, la música se escoge, es música a nivel mundial, nosotros hacemos música folclórica internacional, que también pues menos comprendida en los foros de música popular. Me pasaron situaciones como la que te conté ahorita, que me piden cosas que nosotros no vamos a montar por el estilo que escogimos. Sin embargo, se celebraba en Puerto Rico, no he visto ya recientemente que eso haya vuelto a hacer, un festival de baile internacional. Y venían, como dice el nombre, ¿verdad?, agrupaciones de baile y de música de diferentes partes del mundo, o sea, de Europa, de Sudamérica, de todas partes venían. Se nos invita a participar allí, y recuerdo, fue en la Plaza de Isabela. Subimos a escena, grupo totalmente desconocido, sin una triste canción sonando en radio en lo absoluto, o sea, para nada, totalmente desconocido. Y empezamos con nuestra primera canción, y obviamente pues uno busca impresionar, ¿verdad? Cuando en música decimos que tienes 2 oportunidades para conquistar el público, y es el inicio de la presentación y el final. Eso que la gente recuerda. Lo que pasó en el medio se olvida. ¿Cómo empezaste y cómo terminaste? Pues entonces tenemos una canción con un despliegue vocal grandísimo, con eso mismo, la intención de llamar la atención del público, y arrancamos con la canción y empezamos a ver otros artistas que estaban, artistas reconocidos, sacando los teléfonos a grabarnos, y yo los miraba y bueno, ¿qué está pasando aquí? Pasó la primera canción. Si tú has ido a un festival en una plaza, pues sabes que la gente está escuchando de soslayo, pero pues está bebiendo en el kiosco, está hablando con él. Y de momento ya para la segunda canción teníamos todo el público aglomerado en la plaza, bien atento. Terminábamos y apenas aplaudían, que también nos chocaba porque pues esto espera la algarabía de la gente, pero era como atentos, ¿qué es lo próximo que va a pasar con ellos? E hicimos esa presentación, la mejor presentación, la mejor respuesta en una presentación que hemos tenido de todas las participaciones, tanto así que compartimos un video de una canción original del grupo, y en redes sociales tuvimos 25,000 vistas. Wow. De esa canción y una canción original. Bueno, que el bajista de Fiel a la Vega vio el video, parece que observa las vistas que tiene y taguea a una persona preguntándole, pero ¿qué es esto? O sea, un grupo que nadie sabe quién es, una canción que nadie conoce porque es original de nosotros, y que haya obtenido, ¿verdad?, tantos views. Eso, y compartir escenarios con ese mismo grupo, compartir escenario con Dani Rivera, compartir escenario con Silverio Pérez, que nos ha invitado a eso. Y de manera particular nos pasó con Adlan Cruz, que es un pianista puertorriqueño internacional. Cuando nos contacta para que abramos un concierto de él que iba a ser en Mayagüez, me está llamando del aeropuerto de Dubái que va para Sudáfrica. A ese nivel es Adlan Cruz. Y entonces me llama, mira, me hablaron de tu grupo para que abras mi concierto, envíame 3 canciones de tu grupo para evaluarlo. Le envío las 3 canciones, pasaron un par de semanas, me llama de nuevo. ¿Sabes qué? No vas a poder abrir nada el concierto. Yo pues, me frustré, otro más que no entendió el concepto. Me dice, no, envíame 6 canciones, yo te voy a enviar 6 más porque ustedes van a hacer el concierto con nosotros.
O sea, no van a abrir el concierto, vamos a cantar mi grupo y el tuyo juntos. Y efectivamente así se hizo. Dato curioso, no tuvimos tiempo de ensayar. Nos reunimos en el Teatro Yagüez y le digo, Adlan, vamos a ensayar. No, ustedes son buenos músicos, no hay que ensayar. Hay un video en YouTube de nosotros cantando la canción original de nosotros, que te hablé de los 25,000 views, con él, y hay un error en la canción, pues porque no ensayamos, pero el error lo conocemos nosotros, que montamos la canción, la gente lo ve, y obviamente Alan es un músico excelentísimo, así que él fue el que confundió la parte, pero lo hizo de una manera magistral que ni cuenta se dio las personas y arrancamos y seguimos. Pero pues sí, o sea, son, como te dije bien al principio, la música te da satisfacciones. ¿Qué tú piensas que todavía hace falta para fortalecer la música y la arte en San Germán? Pues mira, lo que te hablé más ahorita, o sea, íbamos bien, teníamos una escuela de bellas artes con un programa bastante completo. Yo creo que deberíamos volver a eso, o sea, porque definitivamente si no trabajas con los niños y los jóvenes, no hay futuro. En ninguna disciplina, en ninguna materia, ¿entiendes? Tú no creas una escuela para atender niños y jóvenes y dirigirlos en el aspecto artístico, ya sea musical, ya sea artes plásticas. No va a haber futuro. Así que con este vacío que hemos tenido por los pasados 7 años, 10 años, pues quiere decir que dentro de 10 años no va a haber una generación de músicos sangermeños, ¿verdad? Que hayamos nosotros propiciado, ¿verdad? Los pocos músicos que puedan haber, porque tampoco va a haber la incidencia como cuando estaba en la Escuela de Bellas Artes, que de hecho tuve la fortuna de ser maestro de guitarra allí, y yo atendía 125 estudiantes a la semana. Por lo tanto, pues, en el futuro vas a tener muchos más músicos, porque de esos 125, ponle tú que 30 continúen, ¿verdad? No todos continúan, pero son 30. Pero si ahora hay 10 jóvenes cogiendo clases privadas de música, pues de esos 10, puede que 3 continúen. Así que la proporción va a ser muy, muy mínima. Entonces, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las nuevas generaciones de músicos de San Germán? Las nuevas generaciones, si nos dirigimos a los niños y a los jóvenes, que aprendan a diferenciar lo que es popularidad de lo que es verdaderamente arte. Estamos en una etapa donde lo que se está promoviendo y lo que se está estilando es popularidad. O sea, tú tienes que buscar la manera de ser más popular por lo que sea que hagas. Y entonces tenemos personas sin ningún tipo de talento, ¿verdad? Dominando el mundo del arte en todos los sentidos, presentando unos falsos valores dentro de ese mundo. Yo, pues tal vez por haber empezado hace más de 50 años atrás, pues tengo un concepto y unos criterios bastante conservadores en todos los aspectos. No sé si se tropezaron con la noticia esta, el comunicado del guineo con tape grips que se pegó en una pared y se vendió por millones de dólares. Y eso pues considerado arte. Y he visto otros visuales que ponen unos cubos de arena y los dejan caer, y como cayó la arena, esa es la pieza de arte. Y eso realmente lo que busca es popularidad. O sea, el absurdo de derramar 10 baldes de arena y que como quedó se convierta en una pieza de arte, pues lo que va a generar la atención y va a correr y la gente lo va a estar mirando. Pero
envuelve algo de talento, llenar 10 baldes de arena y empujarlos y que se caigan. O sea, tú tienes que practicar toda tu vida para eso. No. Y es lo que está pasando con la música. Ha proliferado, está con las redes sociales, el asunto de la popularidad. O sea, tienes que ser popular, tienes que lograr atraer las masas y que no está mal, porque hay artistas, aunque luego se han desvirtuado, pero ofrece oportunidades. Por ejemplo, este jovencito canadiense, Justin Bieber, pues por las redes sociales se hizo un artista famoso, o sea, no fue por redes sociales, pero mostró talento y eso atrajo. No buscó popularidad, la consiguió luego, pero a través de su talento, pues la recomendación es esa, o sea, que vuelvan a la base de lo que es el arte, porque el arte se supone que encierra belleza, ¿verdad? Encierra estética, y de la manera que se está desarrollando y llevando a cabo el arte, se está haciendo contra todos esos conceptos de belleza y de estética. Yo te diría que es más como una expresión de rebeldía, pero a largo plazo esa expresión de rebeldía se va a quedar como una noticia más de que en esta época se hizo X cosas que iba en contra de los estándares sociales, pero la canción Bajo un palmar de Pedro Flores, compuesta hace 60, 70 años, todavía se escucha y se considera una pieza hermosa. Y eso pues lo que deben buscar nuestros niños y nuestros jóvenes, volver a la base de lo que es el arte. O sea, no que repliquen a Pedro Flores o a Rafael Hernández, pero que vayan a la base de lo que es arte en términos de la estética, en términos de los conceptos y los criterios, y partan de allí para que hagan cosas, ¿verdad?, que sean duraderas, cosas que 50 años después la gente todavía lo admire por su creatividad y por su belleza. Pues muchas gracias, Kevin, ¿verdad?, por darme la oportunidad de entrevistarte. Gracias a Muchas ti. gracias a ustedes que estuvieron atentos a la entrevista y nos vemos en la próxima.